Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo quiero que lea juntamente conmigo esa parte final. Y no lo estimamos. Leámoslo. Y no lo estimamos. Puede sentarse. Hay muchos profetas que son conocidos, no son familiares. En muchos de ellos, aunque hay algunos que los desconocemos, hay muchos profetas de que aparecen en la Biblia y solo aparece el nombre de ellos. Por ejemplo, aparece un profeta que se llamó Obed. Está en la Biblia. Y aparecen muchos profetas más que no sabemos por qué de ellos no se dijo nada, pero hicieron muchas cosas. Mas sin embargo tenemos a muchos profetas que son bien conocidos, y más que todos los profetas mayores, mayores en cuanto a lo que ellos escribieron, mayor en cuanto a su ministerio, que fue muy, muy amplio. E Isaías fue uno de esos profetas mayores conocidos de esa manera. Isaías tuvo su ministerio 750 años antes de Cristo, Isaías, y se le conoce como el profeta mesiánico. Así se le conoce a Isaías. ¿Por qué se le conoce como el profeta mesiánico? Porque el Espíritu Santo lo inspiró para que diera muchas profecías referentes a Cristo. Isaías habló del nacimiento del Señor, y aún dijo que nacería de una virgen, es decir, de una muchacha que no había conocido varón. Algo raro. Pero Isaías dijo esa gran profecía. Isaías también profetizó acerca del ministerio de Cristo. También profetizó acerca de su muerte. Habló de los juicios. Habló también del gobierno milenial de Cristo. Isaías vio muchas cosas y que exactamente se cumplieron en la persona y vida de Jesucristo. En este capítulo 53 está hablando ampliamente acerca de los sufrimientos de Jesús, y lo hace con una gran amplitud, lo hace con lujos y detalles. Imagínense, todavía faltaban 750 años. Isaías vio el cuadro como que ya era historia, mas todavía era un futuro. Como dice el doctor Diamond, que para Dios el futuro es historia, y eso es una realidad cual no la podemos discutir en ninguna manera. Y lo que habla Isaías en este capítulo es algo
es algo que cuando lo leemos con emoción, con devoción y nos metemos a esta lectura, al final del capítulo 53 terminamos derramando lágrimas por el cuadro que describe ahí Isaías. No es un cuadro de satisfacción, no es un cuadro de gloria para el hombre, sino que describe la tremenda condición espiritual en la que el hombre había caído y de la manera como nosotros tratamos a Jesucristo. Isaías dijo que no había hermosura, no había belleza ni parecer en él. Se está refiriendo a esa condición en la que Jesús quedó cuando él fue crucificado. Después de su grandioso ministerio, es admirable cómo los siervos de Dios hablaban con tanta seguridad y de esa manera se conocía y podemos identificar los profetas de Dios. No decían tal vez, no decían quizá, sino que hablaban con una seguridad que aún muchos de ellos estaban dispuestos a dar su vida por mantener esa verdad. Y el tema que yo quiero compartir en esta tarde se llama, lo tomo de las últimas palabras del versículo leído, y no lo estimamos. Y no lo estimamos. Todos queremos ser estimados. Nadie quiere ser despreciado. Nadie quiere ser rechazado. Pero lo que Isaías describe acerca de Cristo es eso. Dice despreciado y desechado. Desechado, desecho, usted sabe que es sinónimo de una basura, de algo inservible, de algo que nos deshacemos porque nos estorba. El cuadro que presenta Isaías es ese. Dice, y no lo estimamos. Me llama la atención porque se incluye también él. Él se incluye, no se hace a un lado, dice, y no lo estimamos. A pesar que él era un gran hombre de Dios, que Isaías llamó al pueblo a la santidad, a la obediencia, a respetar las leyes de Dios. Pero él sabía que él era uno de los descendientes de Adán y por tanto era también culpable delante de Dios. Veamos en qué o de qué manera no estimamos al Señor y no lo estimamos. Es una frase que es verdadera. Ojalá que todos los que estamos acá, evangélicos y no evangélicos, si hasta hoy no hemos estimado al Señor, aprendamos a estimarlo de la mejor manera posible en que podamos hacerlo. Jesucristo no fue estimado en su nacimiento. Lucas 2:7, Jesucristo no fue estimado en su nacimiento. Usted sabe
en las condiciones en las que Jesús nació. José y María vivían en Nazaret, que quedaba al norte de Judea, más o menos a unos 140 kilómetros. De Judea quedaba Nazaret. Y se dio una orden, un edicto del emperador Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. José y María eran descendientes o habían nacido en Belén, por tanto tenían que ir a Belén. Y María estaba en el 9º mes, es decir, estaba esperando dar a luz aquel niño que 9 meses antes ella había recibido como un engendro del Espíritu Santo. Y vinieron a Belén, y se da el caso que todas las casas de los familiares, hoteles o mesones estaban todos ocupados. Y ellos anduvieron buscando un lugar en el mesón. Cuando dice mesón, la Biblia no se está refiriendo a una casa donde tiene 40, 50 cuartos, donde ven ahí 40, 50 familias. No, se está refiriendo a un hotel. A un hotel. Ellos, por el embarazo que llevaba María, me imagino que iban despacio. Lamentablemente no habían vehículos como ahora, ni mucho menos aviones. Se subían a una bestia, en un carruaje, y en otras veces quizá a pie. Iban muy despacio. ¿Qué le parece si a usted le tocara viajar con su mujer que esté embarazada y que tenga 9 meses y viajar a pie hacia San Salvador? En carreta, en mula. ¿Cree que sería fácil? No es fácil. Bajo esas condiciones, José y María viajaron a Belén. Y cuando llegan, como dije, no hay lugar para ellos. Y el asunto es que María, cuando estaba en Belén, le vinieron los dolores. Y no pudo esperar más, sino que se fue a un pesebre, a un establo. Déjeme decirle que hay bastantes comentarios acerca de lo que era un pesebre. Dicen algunos escritores que un pesebre era un cajón donde le colocaban la comida a los animales. Dice otro que un pesebre era una bodega donde guardaban la comida de los animales. Otro dice que pesebre era el propio lugar donde estaba la comida para todos los animales. Era un lugar donde había comida, pero para animales. Un lugar bastante desagradable. Pues esa noche María dio a luz a su hijo en un pesebre, no en un hospital, no en una clínica privada, no en una cuna, no en una cama, sino quizás había heno o sea zacate. No se sabe qué comida había ahí, pero ahí nació el Señor. Cuando los pastores vinieron a Belén, hallaron al niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Pañales eran unas tiras blancas, unas tiras blancas. Las madres hebreas, cuando daban a luz, inmediatamente al niño lo bañaban con sal y agua, y después venían y los ungían con aceite, y después los vendaban desde los pies hasta acá. Quedaban envueltos. ¿Para qué era eso? Los vendaban porque querían evitar que sus niños, cuando empezaran a caminar, caminaran así, que fueran bien cerraditos.
Lo vendaban. Pues el Señor no fue estimado en su nacimiento. De los que estamos acá, ¿quién de los que estamos acá le tocó que nuestra madre nos diera luz en un corral? Nadie. El Señor no fue estimado en su nacimiento. No fue estimado en su infancia. Cuando tenía casi unos quizá más de años, cuando pasaban los magos por donde Herodes, diciendo que quería que él le mostrara dónde estaba el niño, el rey de los judíos. Herodes no sabía de aquello que los magos le preguntaron a él, e investigó y le dijeron que en Belén de Judea, porque ahí así estaba escrito por el profeta. Y los magos van a Belén, hallan al niño en una casa. Y el Señor le revela a los magos que Herodes va a querer matar al niño. Y se van por otro camino. Herodes, enfurecido, dio una orden que había que asesinar a los niños de 2 años abajo. Y hay una gran masacre en Belén y en todos los alrededores. Pero antes de eso, el Señor le habló a José que se fuera para Egipto, porque Herodes iba a querer matar al niño. Y murieron miles de niños de madres hebreas. No fue nada fácil para esas madres hebreas que sus niños murieran ejecutados, degollados, asesinados por la espada de los soldados romanos. Jesús no fue estimado en su infancia. Le tocó ir a Egipto y vivir algunos meses allá en Egipto, porque no fue estimado. Fue buscado para ser asesinado en sus primeros 2 años de vida. Eso nos habla claro de la ignorancia, del orgullo y del mismo pecado que lamentablemente domina al hombre al no poder valorar aquellas cosas grandes que Dios nos puede dar como seres humanos. Y no le estimamos en su nacimiento, en su infancia. Tampoco fue estimado en el hogar de su familia, excepto José y María. Creo y estoy seguro que ellos sí estimaron al Señor. Ahora, para muchos es algo sorprendente cuando decimos que el Señor tuvo hermanos. Dice Mateo 12:55. Ahí menciona que tenía 4 hermanos varones. Y no menciona el número ni el nombre de sus hermanas: José, Jacobo, Judas y Simeón. José, Jacob, Judas y Simeón. Eran 4 hermanos que tenía el Señor, los cuales no eran creyentes en Jesús. Eso dice Juan 7. Dice que ni aún sus hermanos creían en él. Está hablando de los hijos de José y de María. Pero hay un salmo, y es el Salmo 69. Dice unas palabras referentes a lo que Cristo sentía en el hogar allá en Nazaret cuando vivía con sus hermanos. Dice este salmo, salmo número 69:8. Dice: extraño he sido
para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es una profecía referente al hogar donde se creció el Señor. Sus hermanos no eran, como dije, creyentes en Él. Sus hermanos no eran evangélicos. Sus hermanos eran incrédulos. Los hermanos eran bien difíciles. Eran los hermanos en carne de Jesús. Y si no, ¿cómo podemos explicar lo que pasó en la cruz? Que cuando Jesús está muriendo, se dirige a Juan el apóstol y le dijo: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. El Señor no confiaba en sus hermanos, sino que en vez de confiar a su madre, a sus hermanos, se la confió a Juan el apóstol, para que Jesús llegara a eso. No crea que era un desprecio hacia sus hermanos. Jesús quería que su madre quedara bien cuidada, y dice que el discípulo la recibió en su casa desde aquel mismo día. Dice Cristo: extraño he sido para los hijos de mi madre, extraño he sido para mis hermanos. Quizás Él les hablaba: yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, el Espíritu Santo me engendró. Muchas veces se hicieron burla de Él. Le dijeron que estaba fuera de sí. Imagínense, no fue estimado en su nacimiento, ni en su infancia, ni en su hogar. Sus hermanos no lo estimaron. Sus hermanos no honraron al Señor, al contrario, lo veían como algo raro, como algo desconocido. Jesús no fue estimado en su ministerio. Jesús no fue estimado en su ministerio. Lucas 4:16, Jesús fue a una sinagoga y se le dio el privilegio de dar lectura a una porción, a un pergamino que contenía algo acerca de la clase de ministerio que Cristo iba a desarrollar en la tierra. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Cuando él da esa lectura, vino el Señor, el rollo se lo entregó al ministro y dijo: ahora esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Y empezó Jesús a predicarles. Y hubo una parte que el Señor los trató, que a ellos no les gustó, y los sacaron de la sinagoga en Nazaret. Dice Lucas 4:21 adelante: y lo sacaron y trataron de lanzarlo por un despeñadero, o sea, por un abismo, lanzarlo y matarlo y deshacerse de él. Sus vecinos, sus compañeros quizás de escuela, trataron de quitarle la vida lanzándolo a un abismo. Este era el inicio del ministerio del Señor. No fue estimado. Marcos 5 dice que Jesús fue a Gadara, y en Gadara liberó a un hombre que tenía más o menos unos 6,000 o 7,000 demonios. Cuando aquel hombre es liberado, quedó sentado, vestido en su juicio cabal.
Y los que cuidaban los cerdos fueron a dar parte de lo que había pasado con los cerdos. Y se vino toda Gadara a decir: queremos que te largues de acá. Lárgate. No te queremos aquí. Lo dice Marcos 5. No te queremos aquí. Lo corrieron de Gadara. Pregunto, ¿qué mal había hecho Jesús en Gadara? Había hecho un bien a un hombre, a un joven que estaba endemoniado y que nadie había hecho nada por él, ni sus padres, ni la religión, ni los brujos. Nadie hizo nada por el gadareno. Pero ahora que Jesús llegó, aquel joven está libre. Me imagino que dijeron: este Jesús es un enemigo de los cerdos. Si se queda aquí, nos acaba los cerdos. Pues ya se murieron 2000. ¿Cuántos perdimos ahí? Dijeron. Pero los cerdos, quienes los habían ahogado, no era Jesús. Quienes habían matado a los cerdos habían sido los demonios y no Jesús. Y el Señor, como todo un caballero, se fue de Gadara y no se quedó ahí. Qué mala decisión la de los gadarenos. Qué mala decisión. Cometieron un tremendo pecado: correr a Jesús, no recibirlo en su aldea. Todo aquel hombre y aquella mujer que no recibe a Jesús comete el pecado más grande de su vida. Despreciar a Jesús, rechazar a Jesús, es el pecado más grande que un ser mortal puede cometer en esta tierra. Pero lo más grande que podemos hacer como seres humanos es estimar a Jesús. ¿Cuántos estiman a Jesús? Significa honrarle, obedecerle, significa vivir de acuerdo a sus enseñanzas gloriosas. Dice Isaías: y no lo estimamos. Algunos estimamos más la fama o el dinero o la misma belleza que podemos tener. Los gadarenos corrieron, despreciaron a Jesús. ¿A cuántos alguna vez les hemos dicho que reciban a Cristo? No, todavía no lo hago. No necesito hacerlo, dice otro por ahí. Mañana lo hago, dice otro por allá. Es una ofensa al Señor decir y actuar de esa manera. El Señor no fue estimado en su ministerio. Los judíos lo trataron de endemoniado. Juan 8:48. Le dijeron: demonios tienes. Dice Jesús: yo no tengo demonio, antes yo honro a mi Padre. Y le dijeron aún que él, para echar fuera demonios, lo hacía en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. A nadie le gusta. Es un desprecio que le digan a uno: vos tenés demonios. Y aunque los tenga, y a Jesús le dijeron: tenés demonios. Le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Le quieren decir: tú naciste producto de una inmoralidad. Y no fue estimado. Y no fue estimado. Hermanos y amigos, ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que los seres humanos actuemos así? Porque esto únicamente no crea que es algo histórico. Esto mismo se sigue dando. En pleno siglo XXI esto se sigue dando. Jesús continúa siendo despreciado, desechado, menospreciado, rechazado, deshonrado, blasfemado. Se le ve como es alguien, como que alguien que no tiene valor. Y no lo estimamos. ¿Sabe usted? Es increíble describir cuántos milagros hizo Jesús. Jesús sanó a ciegos, a sordos, a cojos, a mancos, a leprosos, levantó muertos, hizo toda clase de milagros, dio de comer a más o menos a 20,000 personas de un solo viaje. Pero ni esa gente fue capaz de estimar al Señor. Dice Marcos 5 que Jesús resucitó a la hija de Jairo que tenía 12 años. Pero no encontramos una porción donde Jairo haya venido en gratitud al Señor por lo que él había hecho por su hija. Nada. Jesús sanó a una joven que tenía demonios, la liberó, a la hija de aquella mujer de Tiro y Sidón, a la Sirofenicia. Esa gente no estimó al Señor. Lo vieron simplemente como un objeto de quien se podía sacar provecho. Me hacía el favor y me separaba de él. Yo le pregunto a los que estamos acá, ¿hay alguno que esté acá al que Jesús no le ha hecho un milagro? ¿Al que Jesús no le ha hecho nunca un milagro? A todos nos ha hecho milagros el Señor, ¿verdad? Nos ha hecho toda clase de milagros, toda clase de favores. Si hemos comido, si hemos vestido, si hemos sonreído, si estamos acá, es por la pura misericordia y amor del Señor. Él nos ha hecho tantos bienes, los cuales es imposible describir, es imposible. ¿No cree usted que hay muchos creyentes que después que el Señor nos sanó de SIDA o cáncer, ahora mismo andan estos tipos en el pecado, en la miseria ya, negando al Señor, diciendo que Él no hizo ningún milagro, ningún favor a sus vidas? Eso se llama ingratitud, eso se llama ceguera, eso se llama indiferencia ante el Señor. No fue estimado por aquellos a quienes les hizo milagros. Pareciera que el mismo hombre está ciego y nunca puede percibir, valorar lo mismo que Dios hace en su vida a cada momento. ¿Cómo es posible esto? Parece inconcebible, parece algo increíble, pero es una realidad. Jesús no fue estimado en su muerte. Cuando estamos en paso de muerte, lo que más queremos es escuchar palabras de consuelo, de fortaleza, de ánimo,
de inspiración, pero al Señor le fue lo contrario. No fue estimado, fue entregado por uno de sus seguidores, negado por otro de sus seguidores. Usted sabe, Jesús tomó la Santa Cena tipo 8 de la noche. A las 9 estaba en un jardín que se llama Getsemaní. Ahí estuvo orando 3 horas. 3 horas oró. A las 12 fue capturado por una turba de perversos, de maleantes. Durante de las 12 hasta las 7 de la mañana, al Señor se le hicieron 6 juicios por lo menos. Esa noche pasó sin dormir prácticamente. De 7 a 9 de la mañana es conducido al lugar donde él iba a ser crucificado. Pero déjeme decirle algo, que cuando en la ley judía y romana se daba una orden, una ley, que el reo iba a morir, se los entregaban a los soldados y que ellos hicieran lo que querían con aquel reo. Y aquellos soldados eran hombres amargados como usted no se imagina. Ver un hombre de eso, un hombre romano, un soldado romano, daba miedo. Y le entregaron a Jesús a 6 soldados romanos para que hicieran con él lo que ellos querían hacer con Jesús. Buscaban 6 hombres, pero de esos más fuertes. A la víctima le quitaban la ropa y quedaba la espalda completamente libre, desnuda, y lo llevaban a un palo o a un poste para que lo abrazara y quedara la espalda libre mientras estaba amarrado o encadenado. Aquellos soldados furiosos descargaron su odio contra Jesús. Hermano, se cree que en las puntas de los azotes llevaban unas bolas de plomo y unas puntas como que eran clavos de hierro o de huesos de animales. Y cuando daban los azotes, la piel era partida y aún la carne era partida. Dicen muchos que los dientes de las víctimas eran totalmente quebrados, que los ojos eran sacados y que los órganos vitales caían, o a lo más mínimo se podían ver aquellos órganos vitales, y quedaba el cuerpo prácticamente en la pura carne, ensangrentado por aquellos enormes azotes, y muchos morían con aquellos azotes. Así los soldados romanos trataron al Señor. Los romanos, el sistema, nunca han sido creyentes en Cristo. Nunca ese sistema político religioso ha amado o estimado a Jesús. ¿Sabe usted lo que dijo un papa que se llamó Bonifacio VIII? Dijo: soy ateo, soy brujo. Así dijo. Jesucristo es mentiroso, Jesucristo es un blasfemio, dijo Bonifacio VIII. Y ese mismo papa dijo: declaro que la única iglesia verdadera es la iglesia católica apostólica romana, y sin ella no hay salvación. Así dijo este perverso hijo del diablo.
Así lo dijo como lo oye. Dijo abiertamente que era un ateo y lo probó que era ateo. Después que los soldados a Jesús lo golpearon, lo azotaron, le ponen una corona de espinas. Usted sabe la historia, una corona de espinas. Le dan una caña, lo desnudan y le ponen la ropa misma de un manto de púrpura, una ropa tosca, se la pone. Y durante 2 horas está el trayecto desde Jerusalén hasta el Calvario, que había más o menos unas 5 cuadras o la mitad de 1 kilómetro. Imagina, esa cruz pesaba. La ponen sobre sus espaldas o sobre sus lomos cuando no tenía piel, cuando la sangre corría por su cuerpo y la carne se veía roja. 2 horas conducido hacia el Gólgota. Se le conoce como la vía dolorosa porque además del dolor físico, la humillación moral, donde la gente se colocaban a ambos lados a gritar toda clase de insultos hacia la víctima o el reo que iba a ser crucificado. Y Jesús pasó por en medio de esa multitud, a quien había sanado, a quien había ayudado. Esa gente estaba gritando llena de odio hacia el Señor, mientras Él caminaba y muchas veces caía con aquella horrenda cruz que iba cargando. Así tratamos los hombres al Hijo de Dios. Así tratamos los hombres a Jesús. Así somos de ingratos. Y no lo estimamos. Llegó a la cruz, al Gólgota, a las 9 de la mañana. Dice Marcos 15 que lo crucificaron a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana. Y estuvo ahí en aquella cruz más o menos unas 6 horas, de 9 a 12, desnudo, ensangrentado, azotado, sin dormir, sin comer, sin tomar agua, en aquella cruz, cuando aquel sol caliente bañaba su cuerpo y una horrible fiebre se apodera del cuerpo de Jesús. Dicen muchos escritores que no parecía que era el Señor, que no parecía que era Jesús. Dicen que parecía una mueca, algo como un monstruo. No tenía hermosura, no tenía belleza. Dice Isaías: no hay hermosura ni parecer en él, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y no lo estimamos. Y no lo estimamos. Los políticos, los militares, religiosos, civiles, ricos y pobres, ancianos y jóvenes y adultos, todos, una sola voz: que muera, que muera, que muera. Dice Isaías, y no lo estimamos, y no lo estimamos. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, y no lo estimamos, y no lo estimamos.
la historia continúa. La historia sigue. En este siglo XXI, el Señor sigue siendo despreciado. Hay tanta gente en nuestro mundo que no estima al Señor, que lo ven como que no vale nada, como algo barato, como algo común y corriente, y que creen que Jesús no merece tanta estimación, no merece tanta honra. Para actuar así hay que ser ciego. Para actuar así hay que ser ciego. Yo sé que si pregunto si usted cómo concibe a Jesús, ¿lo estima o no lo estima? Yo diré, sí lo estimo, pero sabe, cada vez que cometemos un pecado, cada vez que cometemos una desobediencia, estamos despreciando al Señor. Lo estamos insultando, estamos blasfemando de Él. Cada vez que mentimos, estamos despreciando al Señor. ¿Por qué no damos un cambio radical y empezamos a estimar más al Señor? Siempre que usted y yo pecamos, estamos ofendiendo al Señor y le estamos trayendo sufrimiento a Él, porque fue el pecado quien lo condujo a la cruz. Fueron nuestros pecados quienes lo llevaron hasta la muerte. Y no es justo no estimar al Señor. Tenemos que estimarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que glorificarle. ¿Y cómo lo haré?, dirá usted. Al amigo resumo todo en dos palabras: recibiéndole y obedeciéndole. A los que somos ya evangélicos, una sola palabra: obedeciéndole. Él dijo claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor manera en que podemos estimar al Señor es obedeciendo su santa palabra. De esa manera estaremos haciendo honor a ese personaje santo, a ese gran personaje que nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Dice Isaías, y no lo estimamos. Isaías no está equivocado. Isaías dice una gran verdad. Ya les he contado el testimonio de un médico, de un cristiano médico chileno, que estaba en un culto en la iglesia. Y mientras esté en el culto, el Señor le reveló que se lo iba a llevar al cielo y que su cuerpo iba a quedar sin vida ahí en el templo. Y le dijo el hermano a los hermanos: no me vayan a llevar al cementerio, me dejan mi cuerpo acá, el Señor me va a llevar al cielo porque ya me lo reveló. Y así fue. Cuando acuerdan, el hermano médico quedó sin vida ahí en el templo. Ellos se quedan ahí esperando horas y horas y horas para que aquel cuerpo recobrara vida. Por último, aquel cuerpo cobró vida otra vez y empieza a contarles que él había estado en el tercer cielo y que había andado con Jesús en el cielo y que el Señor le había mostrado el lugar de las bodas del Cordero. Y dice:
Pero lo que me hizo llorar fue esto, fue lo siguiente. Dice, el Señor me llevó a un cuarto y me sentó a la par de él. Y dice el médico que Jesús se puso a llorar. Dice, y va de llorar, y va de llorar, y va de llorar. Le dice él a Jesús: Jesús, dime, ¿por qué lloras? Jesús, ¿por qué lloras? Y Jesús seguía llorando, llorando. Dime, Jesús, ¿por qué lloras? Le dice: yo sufro. ¿Y por qué sufre? Le dice el cristiano. Le dice: yo sufro porque los creyentes no se aman. No hay unidad. No hay compañerismo. Hay tantas divisiones. Se maltratan, se humillan, se ofenden como que si fueran enemigos. Dice que cuando él escuchó aquellas palabras, también se puso a llorar. Y les cuenta a los hermanos lo que el Señor le había mostrado. El sufrimiento del Señor cuando ve divisiones, cuando ve rivalidades, cuando ve críticas, cuando ve calumnias, cuando oye que en vez de ayudarnos nos difamamos y nos hacemos pedazos. ¿Sabe usted que la iglesia es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada vez que estamos dañando a un miembro del cuerpo de Cristo, estamos dañando, despreciando, deshonrando, desechando al mismo Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Quizás usted sea un ojo, o un dedo, o una uña, o una oreja, pero usted es miembro del cuerpo de Cristo. Dice el médico que Jesús lloraba. Yo pregunto, ¿cuántas veces hemos hecho llorar a Jesús nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos hecho llorar? ¿Cuántas veces le hemos hecho sufrir aún más de lo que sufrió en la cruz? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Iglesia, ya no lo hagamos. No lo hagamos. No lo hagamos. Que en vez de que Jesús llore, que haya en él una sonrisa. Que haya una sonrisa en él. Que haya en él una satisfacción al ver nuestra unidad, al ver nuestra armonía, al ver nuestro compañerismo. Usted sabe que Jesús oró, dijo: Padre, quiero que así como tú y yo somos uno, así también estos sean uno. ¿Somos diferentes, sí o no? Claro que sí. Somos diferentes, pero eso no quita que podemos estar en armonía, estimarnos y ayudarnos unos a otros, que nos demos la mano, que nos ayudemos mutuamente según la voluntad del Señor, y no lo estimamos. Que esa frase ya no tenga efecto en nosotros. Que se diga: y lo estimamos. Y lo estimamos.
Que ya no sea y no lo estimamos, que sea y lo estimamos. Póngase de pie. Cantamos ese himno que dice, por amor. ¿Está Johnny por ahí? Por amor. Iglesia, amigo, amemos al Señor. Amemos al Señor. Estimémosle. Que el Señor honra a los que le honran. Él honra a los que le honran.